Y a esto lo llaman periodismo. Yo me esfuerzo por ser rigurosa y contar la verdad. Y luego otros periodistas se apoderan de la información y la adornan, la decoran. Hacen lo que les da la gana con ella. De verdad, Celia, que no me habías dicho que era una historia tan truculenta, ¿eh? Elisa, la mitad son invenciones. Pero es un asesino, ¿qué esperabas? La historia ya es bastante truculenta como para encima añadirle detalles tan macabros. No hay tanto. Y además estos que se hacen llamar periodistas añaden detalles para cargar las tintas, como por ejemplo un retrato del supuesto asesino. A ver. Ay, Dios mío. Creo que no voy a poder olvidar esta imagen en la vida. Elisa, pero no te das cuenta de que está inventado. Ninguna víctima ha sobrevivido para dar detalles del asesino. Anda, trae aquí. Me gusta que seas precavida, pero no quiero que te sugestiones y te mueras de miedo. No, yo no tengo miedo. ¡Ay! Sí, ya lo veo. Anda, escóndete. Sí. Buenos días, inspector. Pase. Buenos días, señorita Celia. ¿Qué sucede? Me gustaría que me acompañase a comisaría. ¿Por qué ha pasado algo? Me acaban de dar aviso de que hay un detenido. ¿Un sospechoso? Según parece, bastante más que eso. Dan por hecho que es el asesino. ¿Me acompaña? Sí, por supuesto. Celia, ¿yo qué hago? Tú te quedas aquí y no le abras la puerta a nadie. Perdone, inspector, esta es mi hermana, Elisa. Encantado, señorita. ¿Es verdad que han detenido al hombre de los dibujos? Le aseguro que sea el asesino o no, el detenido no se parecerá en nada a esos retratos. Pues menos mal, porque es que llenan la sangre. Estarás bien sola. No tardaré. Eso espero. Elisa, estás temblando. Escúchame. Si ese detenido es el sospechoso, no hay nada que temer. Celia, ¿y si no lo es? Si no lo es, seguiremos buscando hasta dar con él. Mientras tanto, como toda cautela es poca, no abra la puerta a nadie, ¿entendido? Entendido. No tardes. No, te prometo que no tardaré. Aunque el asesino ya esté en prisión, no deja de ser peligroso que una mujer ande sola por ahí a partir de cierta hora. Parece muy seguro de que ese hombre es el asesino. Bueno, eso es mucho decir. No tengo la certeza, pero yo creo que sí, que es él. Yo tengo otras ideas. ¿Y por qué no me las expone? Parece comprobado que ese hombre era amante de la última víctima. Más allá de cualquier duda razonable. Y que ésta lo rechazó. Los celos, motivo de mucha sangre derramada. A veces sin razón, fíjese en Otelo. Sí, pero Otelo mató a Desdemona y paró. ¿Por qué este hombre no ha hecho lo mismo? ¿Qué le relaciona con las otras víctimas? Eso es lo más terrible. Nada. Las mató para que su crimen pasional pareciese uno más de los que ya había cometido. ¿Usted cree? Bueno, ahí está el caso de Jack el Destripador o el de Enriqueta Martí en Barcelona, por no irnos tan lejos. Fueron casos muy populares, hasta han escrito libros sobre ellos. Yo creo que nuestro asesino pudo inspirarse en estos crímenes. Pero mató a su mujer antes que a las otras víctimas. Para eso hace falta cálculo. Justamente lo que nunca hay en un crimen pasional. Yo podría creer que en un arrebato él matara a su amante y luego matara a las demás víctimas para despistar a la policía, pero es que las mató antes. Es una teoría interesante, sí, pero este homicida no es cualquiera. No es impulsivo, es frío, capaz de organizarse y de esperar. Por lo menos eso es lo que me pareció cuando lo interrogué. Sí, gracias a usted yo también he podido hablar con él. Y su impresión es otra. Sí. Relataba los hechos de manera parecida, muy parecida a la manera en la que los había contado yo en mi artículo. Casi parecía que los estuviera diciendo de memoria. ¿Y eso la sorprende? ¿Sabe cuántas veces le habían interrogado ya cuando usted habló con él? No. Pues tenga por cierto que acaso 10, incluso 15. Estaba cansado de contar lo mismo una y otra vez. Sí, quizá eso lo explique. Yo creo que ese hombre, loco de celos, lleno de resentimiento, quería matar a su mujer, pero no juntaba el valor necesario para hacerlo. Creo que se fue desahogando con otras, hasta que se vio capaz de matarla a ella. Es una teoría interesante. Sí, bueno, y está apoyada por el asesino que ha confesado. Pero quizás solo fuera un pobre desdichado que desesperado por la muerte de su amante buscaba notoriedad. Y un agujero en el cuello, porque por eso le condenarán a la pena máxima. He leído sobre suicidios más rebuscados. Tiene usted una mente fascinante, señorita. De verdad, debería volver a escribir relatos. No sé si sentirme halagada o ofendida. No, es un halago, por supuesto.
Aunque la mente creativa funciona de forma distinta a la criminal, créame. Parece usted muy convencido. Bueno, lo he visto otras veces. Hay hombres a los que se les nota, a las claras, que por celos serían capaces de cometer todos los horrores, aunque luego pudieran llegar o no llegar a hacerlo realidad. Y luego hay hombres que acumulan el rencor, ni siquiera levantan la voz. Nadie creería que han matado a una mosca, hasta que estallan y se convierten en monstruos. Lo siento mucho, no quería preocuparla, perdóneme. El marido de su amiga Aurora no tiene por qué ser uno de esos hombres. Pero puede que sí. Esperemos que no. Ayer llegaron estas cartas. Una para cada una de nosotras. Para Francisca y Elisa también hay. ¿Pero qué son? Dios mío. ¿Una página de la Biblia? ¿Pero qué broma es esta, Diana? No es ninguna broma, Blanca. Esta es la marca del asesino del talión. Voy a avisar a la policía inmediatamente, eso es lo que tenemos que hacer. De eso me ocupo yo. El inspector Velasco ya había detenido a alguien, pero está claro que se equivocaba. Y yo creo que sé quién puede estar detrás de esto. El que les ha mandado estos anónimos las conoce y tiene fácil acceso a ustedes. Por Dios, no lo digas sonriendo. Discúlpeme, tiene razón. Es que a veces me entusiasmo con alguna pista y falto al decoro. Pero fíjese, además, que utilice Biblias de las propias amenazadas se aparta de todo lo que este asesino ha hecho hasta ahora.